Hola gentiles oyentes, aquí de nuevo retomando las memorias de Casanova. Hasta donde vimos, Casanova se escapa de la cárcel de la Inquisición, huye, va hacia el norte, hacia el reino de Trento, va a Múnich. El padre Balbi va para otro lado. Casanova queda en Múnich con una familia que lo recibe muy bien, se recupera, él se toma 3 semanas de dieta, dice, o de algo por el estilo, ¿no? Para recuperarse porque estaba con los nervios a la miseria después de todo lo que había pasado. Su fama ya había corrido como reguero de pólvora y es muy interesante ver cómo se adelanta la noticia de su escape en el camino. O sea, él va llegando a lugares donde ya se sabe, y eso es muy cerca de Venecia. Eso es muy interesante, porque claro, no hay internet, no hay un montón de cosas que tenemos ahora, pero Radio Bemba y los rumores y todo eso corren muy rápido aparentemente. Bien, entonces de allí, ya recuperado, va hacia París, y aquí es donde comienza este capítulo. Capítulo 35. El ministro de Estado, M. de Boulogne, inspector general, el duque de Choiseul, el abate de la Ville, M. París-Duvernay, establecimiento de la lotería. Mi hermano llega a París, procedente de Dresde. Es recibido en la Academia de Pintura. Heme, pues, de nuevo en este París que no tiene igual en el mundo y que debo considerar como mi patria, puesto que no puedo pensar en volver a Venecia, patria ingrata, pero que amo a pesar de todo. Pero este inmenso París es un lugar de miseria o de fortuna, según las circunstancias. A mí me incumbía el cuidado de escoger las buenas. Mis lectores saben que yo había permanecido ya 2 años en París en otra época, pero entonces mi único objeto había sido matar el tiempo, mientras que ahora mi afán consistía en hacer fortuna. En cuanto a mis necesidades del momento, yo estaba tranquilo, pudiendo contar con una pensión mensual de 100 escudos que iba a mandarme mi padre adoptivo, el bueno y generoso señor Bragadino. Este dinero había de bastarme hasta otra cosa mejor. En París, quien sabe arreglarse puede vivir con poco sin hacer mal papel. Lo esencial era ir bien vestido y estar bien alojado. En todas las grandes poblaciones el buen aspecto externo es de rigor, pues por él empiezan siempre a juzgarnos. Yo estaba exhausto de ropa blanca y exterior, lo cual me tenía bastante contrariado. Mi primera visita, naturalmente, fue para mi antiguo amigo el ministro de Francia en Venecia, el abate de Bernis. Estaba entonces en Candelero y yo le conocía bastante para contar con él. Me presenté en el Palacio Borbón, entregué a Lugier una carta para Monseñor, dejándole al mismo tiempo mi dirección, y partí. En todas partes me hacían contar mi evasión de la cárcel de los Plomos. Esto me era muy pesado, pero mi situación exigía que yo fuese complaciente y amable. Cené en casa de Silvia, donde fui objeto de amistosas atenciones. Su hija tenía 15 años. Su mérito me encantó tanto como sus buenas cualidades. Me retiré temprano, impaciente por ver lo que me contestaría el ministro. La contestación no se hizo esperar. Recibí una cartita a las 8, en la cual me daba cita para las 2 de la tarde. Su excelencia me recibió con la mayor afabilidad, me felicitó por mi libertad tan gloriosamente adquirida y se felicitó a sí mismo por hallarse en el caso de poderme ser útil. M.M.
le había escrito refiriéndole mi evasión y él había supuesto que no dejaría de ir a París y que mi primera visita sería para él. Me enseñó la carta en que M.M. le comunicaba mi prisión y otra carta en la cual le explicaba mi evasión. Pero todas las circunstancias estaban alteradas cuando no eran puramente imaginarias. C.C. viene a menudo a verme, escribía la adorable monja, pero, ay, mi buena amiga no es muy feliz con su marido. Prometí al señor de Bernis darle por escrito la relación exacta y detallada de mi evasión. Me hizo prometer que se la entregaría lo más pronto posible. Dijo que mandaría una copia a M.M. y de la manera más delicada me puso en la mano un rollo de 100 luises, diciéndome que pensaría en mí y que me avisaría tan pronto como necesitase hablarme. Provisto de fondos, compré todo lo necesario para equiparme con decencia. 8 días después envié mi historia a mi generoso protector, permitiéndole hacer sacar todas las copias que quisiese. 3 semanas después el ministro me mandó llamar para decirme que había hablado de mí al señor Evizzo, embajador de Venecia, quien la había dicho que no me molestaría para nada, pero que no teniendo ganas de reñir con los inquisidores de Estado, no me recibiría. Como no me hacía ninguna falta, esto no me disgustó. El señor de Bernis me dijo luego que había dado mi historia a Madama de Pompadour, que se acordaba de haberme visto, y me prometió aprovechar la primera ocasión oportuna para presentarme a esta poderosa dama. Podéis presentaros, añadió su excelencia, al señor de Choiseul y al inspector general, señor de Boulogne. Seréis bien recibido y con un poco de talento podréis sacar gran partido de este último. Él mismo os abrirá camino y veréis que, hombre escuchado, tiene mucho alcanzado. Procurad inventar algo útil para la renta real, evitando complicaciones y quimeras, y si lo que escribís no es largo, yo os prometo daros mi opinión. Me separé del ministro satisfecho y agradecido, pero apurado ante la idea de aumentar de un modo nuevo y prudente los réditos del rey. Yo era ignorante en materia rentística, y por más que torturaba mi imaginación, todo lo que pasaba por mi cabeza consistía en nuevos impuestos, medios odiosos o absurdos. Los abandonaba después de haberles dado 1000 vueltas. Mi primera visita fue para el señor de Choiseul, tan pronto como supe que se hallaba en París. Me recibió en su tocador, donde escribía al mismo tiempo que su ayuda de cámara lo peinaba. Llevó la finura al extremo de interrumpir varias veces su trabajo para hacerme preguntas, pero mientras yo contestaba, su excelencia seguía adelante, escribiendo siempre, como si de nada se tratase. Dudo que pudiese seguir el hilo de mi conversación, a pesar de que algunas veces parecía mirarme. Era visible que sus ojos y su pensamiento no estaban fijos en un mismo objeto. A pesar de esta manera de recibir visitas, el señor de Choiseul era hombre de mucho talento. Terminada su carta, me dijo en italiano que el señor de Bernis le había referido parte de la historia de mi evasión y añadió: «Decidme cómo os arreglasteis para llevarla a cabo». «Monseñor», le dije, «la relación es larga, duraría por lo menos 2 horas y vuecencia me parece que lleva prisa». «Compendiadla». «Por breve que sea, necesito 2 horas». «Me reservaréis los detalles para otra vez». En esta historia lo único interesante son los detalles.
Todo se puede acortar lo que se quiera, casi sin perjuicio del interés. Bueno, después de esto, le dije, estaría mal hacer la menor observación. Diré, pues, a su excelencia, que los inquisidores de Estado me hicieron encerrar en los plomos, que al cabo de 15 meses y 5 días conseguí practicar un agujero en el techo, que por un ventanillo y a través de 1000 dificultades llegué a la Cancillería, cuya puerta rompí, que después de este esfuerzo bajé a la plaza de San Marcos, desde donde fui al puerto, que allí tomé una góndola que me llevó a tierra firme y que por fin vine a París, donde tengo el honor de saludaros. Pero, ¿qué son los plomos? Monseñor, para explicar esto necesito al menos un cuarto de hora. ¿Cómo pudiste romper el techo? No os diría esto en menos de media hora. ¿Por qué os mandaron encerrar? La relación sería larga, monseñor. Creo que tenéis razón. El interés de la historia no puede hallarse sino en los detalles. ¿Cómo me tomé la libertad de deciros a vuesa esencia? Le dije. Debo ir a Versalles, pero me alegraré de que vengáis a verme de vez en cuando. Mientras tanto, señor Casanova, ved en qué puedo seros útil. Al salir de casa de este señor, fui a visitar al señor de Boulogne. Me encontré con un hombre completamente distinto del duque. Me recibió con suma galantería y empezó felicitándome por el gran caso que el señor de Bernis hacía de mí y de mis conocimientos en materia rentística. A punto estuve de soltar la risa al oír tan inesperada felicitación. El señor de Boulogne se encontraba con un anciano cuyos rasgos todos llevaban impreso el sello del genio. «Comunicadme vuestras miras», me dijo el inspector general, «de viva voz o por escrito. Me hallaréis dócil y dispuesto a admitir vuestras ideas. Aquí tenéis al señor Paris Duvenier, que necesita 20 millones para su escuela militar. Se trata de encontrar ese dinero sin gravar al Estado y sin vaciar el real tesoro. No hay más que un Dios, Señor mío, que tenga el poder creador». «Yo no soy ningún Dios», dijo el señor Duvernay, «y sin embargo he creado alguna vez, pero todo ha cambiado de aspecto». «Todo se ha vuelto más difícil», repuse yo, «pero a pesar de ello tengo en la cabeza una operación que produciría al rey el interés de 100 millones». «¿Y cuánto costaría al rey ese producto?» «Los gastos de cobro solamente». «¿Entonces la nación sería la que proporcionaría la renta?» «Sin duda, pero voluntariamente». «Yo sé cuál es vuestra idea». «Mucho me asombraría porque no la he comunicado a nadie». «Si no tenéis compromiso, servíos venir mañana a comer conmigo. Os enseñaré vuestro proyecto, que me parece excelente, pero que presenta, a mi juicio, dificultades invencibles. A pesar de esto, hablaremos de él y allá veremos. ¿Vendréis?» «Tendré ese honor». «Bravo. Os aguardaré en el Plaisance». Después de haberse marchado el señor Duvernay, el inspector general me elogió mucho el talento y la probidad de aquel anciano. Era hermano del señor de Montmartel, considerado por una crónica secreta como padre de la Pompadour. Al salir de casa del señor de Boulogne, fui a pasearme por las Tullerías, pensando en el raro golpe que me presentaba la fortuna. Me dicen que necesitan 20 millones. Pretendo poder dar 100 sin tener la menor idea de la posibilidad de la cosa. Y un hombre célebre, ducho en los negocios, me invita a comer para convencerme de que conoce mi proyecto.
El caso era extraordinario, pero respondía bastante a mi manera de obrar y de sentir. Si piensa hacerme soltar prendas, pensaba yo, trabajo le doy. Cuando me comunique su plan, en mí estará decir que acertó o que se equivocó, según me parezca conveniente y según la inspiración del momento. Si la materia se halla a mi alcance, tal vez diga algo nuevo, y si nada entiendo, me encerraré en un misterioso silencio. Esto es de gran efecto a veces. Sea como fuere, no rechacemos la fortuna si quiere serme propicia. El abate de Bernis me había presentado como ascendista al señor de Boulogne, con el único objeto de que éste me recibiese con más seguridad. Yo sentía no poseer al menos la terminología del oficio con la cual salen del aprieto muchas personas, pero el primer paso estaba dado y yo no era de los que retroceden. Al día siguiente tomé un coche de lujo y me hice llevar a Plaisance, algo más allá de Vincennes, a casa del señor Duverny. Heme a la puerta de aquel hombre célebre que había salvado a la Francia del abismo en que 40 años antes había estado a punto de precipitarla el sistema de Law. Entro y le hallo ante un gran fuego, rodeado de 7 u 8 personas, a las cuales me presento diciéndoles mi nombre y mi calidad de amigo del ministro de Estado y del inspector general. Luego me presento a cada uno de aquellos señores, entre los cuales había 4 intendentes de Hacienda. Después de haberse hecho mi reverencia a cada uno de ellos, me consagré al culto de Harpócrates y sin mostrarme demasiado atento, fui todo ojos y todo oídos. Sin embargo, la conversación no fue muy interesante. Se habló del Sena, entonces helado, y cuyo hielo tenía 1 pie de espesor. Vino entonces la muerte reciente del señor de Fontanelle y luego se habló de Damiens, que nada quería confesar, y de los 5 millones que este proceso costaría al rey. En fin, a propósito de guerra, se hizo el elogio del señor de Soubise, que el rey había elegido para el mando de sus ejércitos. La transición natural eran los gastos que aquella guerra iba a ocasionar y los medios de atender a todo. Yo escuchaba y me aburría, porque la conversación estaba tan llena de términos técnicos que nunca comprendía del todo el sentido de las frases. Si el silencio ha podido alguna vez dar importancia a alguien, mi constancia durante 1 hora y media debió hacerme pasar a los ojos de aquellos señores por un gran personaje. Por fin anunciaron la comida y permanecí en la mesa 1 hora y media sin proferir una palabra. Después de los postres, el señor de Duverny me suplicó que le siguiese a un cuarto inmediato, dejando a los demás convidados en el comedor. Atravesamos una sala donde encontramos a un hombre de unos 50 años, de simpático aspecto, que nos siguió a un gabinete donde el señor Duverny me lo presentó bajo el nombre de Calsabigi. Momentos después entraron 2 intendentes de Hacienda y el señor Duverny, risueño y afable, me presentó un cuaderno diciéndome: «Señor Casanova, aquí está vuestro proyecto». Tomé el cuaderno y veo en el encabezamiento: lotería de 90 billetes cuyos lotes, sorteados una vez cada mes, no podrán caer sino en 5 números, etc. Le devuelvo el cuaderno diciéndole con el mayor aplomo: confieso que este es mi proyecto. Alguien nos ha prevenido, me dijo. El proyecto es del señor de Calsabigi, aquí presente. Celebro, dije, no el haber sido prevenido, sino ver que pienso como el señor. Pero ¿me sería lícito preguntaros por qué no lo habéis adoptado?
Se alegan contra el proyecto varios motivos, todos muy plausibles y a los cuales no se contesta sino vagamente. Solo uno concibo, le dije fríamente, y es que el rey no permita que sus súbditos jueguen. Este motivo no cuenta. El rey permitirá que sus súbditos jueguen, pero ¿jugarán? He aquí el problema. ¿Quién lo duda? Mientras los que ganen estén seguros de cobrar, dije. Supongamos, pues, que jueguen, estando seguros de que hay una caja, pero ¿cómo reunir los fondos? Nada más sencillo, dije. Tesoro real, decreto del Consejo. Me basta que la nación suponga que el rey se halla en la posibilidad de pagar 100 millones. ¿100 millones? Sí, señor, hay que deslumbrar. Mas, para que la Francia crea, o para hacer creer a la Francia que el rey puede pagar 100 millones, hay que suponer que puede perderlos. ¿Lo suponéis vos? Claro está que sí, pero esto no podría ser sino después de haber embolsado al menos 150 millones, y entonces el apuro no sería grande. Conociendo la fuerza del cálculo político, no podéis salir de ahí. No soy yo solo. ¿Admitís que en el primer sorteo el rey puede perder una cantidad exorbitante? Lo admito, pero entre la posibilidad y la realidad hay el infinito, y me atrevo a asegurar que la mayor dicha para el éxito completo de la lotería sería que el rey perdiese una considerable cantidad con el primer sorteo. ¿Cómo? Eso sería una desgracia. Una desgracia que fuera de desear. Todas las cámaras de seguros están ricas. Os mostraré delante de todos los matemáticos de Europa que, dada la neutralidad de Dios, es imposible que el rey no gane 1 sobre 5 en esta lotería. Este es el secreto. ¿Admitís que la razón debe inclinarse ante una demostración matemática? Lo admito, pero decidme, empero, ¿por qué Castelletto no puede asegurar que será segura la ganancia del rey? Ni Castelletto ni nadie en el mundo puede asegurar de una manera evidente y absoluta que el rey ganará siempre. Uno de los grandes estímulos para el público consiste precisamente en que el banquero puede perder, y esta garantía se consigue fijando de un modo positivo la extracción mensual. ¿Tendréis la bondad de hablar en pleno consejo y hacer valer vuestras razones? Lo haré con mucho gusto. ¿Contestaréis a todas las objeciones? Creo poderlo prometer. ¿Queréis traerme vuestro plan? No lo daré hasta que hayan resuelto adoptarlo o hasta que me hayan garantizado los beneficios razonables que yo pido. Pero vuestro plan no puede ser más que este mismo. Lo dudo. Veo por primera vez al señor de Calzabigi, y como él no me ha comunicado su plan ni ha podido tener conocimiento del mío, es difícil, si no imposible, que hayamos coincidido en todos los puntos. Por lo demás, en mi proyecto decido en globo lo que el rey ha de ganar anualmente y lo demuestro con claridad. ¿Se podría entonces confiar la empresa a una compañía que diese al rey una cantidad determinada? No, señor. ¿Por qué? La lotería no puede prosperar sino merced a una preocupación que debe operar infaliblemente. Esta lotería, para intervenir yo en ella, ha de ser real o nada. El señor Calzabigi piensa como vos. Me alegro, aunque no me sorprende, pues reflexionando como yo, ha debido llegar al mismo resultado. ¿Tenéis personas dispuestas para la extracción?
Solo necesito mecánicos inteligentes y no faltan en Francia. ¿A cuánto fijáis la ganancia? A 20% por cada apuesta. El que proporcione al rey un escudo de 6 francos recibirá 5, y estoy seguro de que, ceteris paribus, el concurso será tal que toda la nación pagará al monarca al menos 500.000 francos cada mes. Lo demostraré en el Consejo, a condición de que se componga de individuos que, después de haber reconocido una verdad basada en un cálculo físico o político, no huyan por la tangente, sino que vayan en línea recta al fin que les habré demostrado. Yo estaba lleno de confianza interiormente. Salí un instante y al volver encontré a todos aquellos señores agrupados y hablando muy seriamente de la cuestión. El señor de Calzabigi me preguntó amistosamente si yo admitía la cuaterna en mi plan. El público, dije yo, debe estar autorizado a jugar hasta la quina. Pero en mi plan hago las puestas más considerables, pues los jugadores no pueden jugar las cuaternas y la quina, sino jugando también las ternas. En mi plan, repuso el señor de Calzabigi, he admitido la cuaterna simple con una ganancia de 50.000 por uno. En Francia, dije, hay buenos matemáticos, caballero, y si no encuentran la ganancia igual en todas las suertes, aprovecharán la colusión. Calzabigi me cogió la mano apretándomela afectuosamente y me dijo que desearía hablar conmigo a solas. Yo le devolví el apretón de mano, diciéndole que me alegraría mucho y me honraría en extremo entrar en relaciones con él. Dejé mi dirección al señor de Duverny y me despedí de la reunión, satisfecho de haber leído en los semblantes que había inspirado a todo el mundo una confianza absoluta. 3 días después el señor de Calzabigi se hizo anunciar y lo recibí de la manera más afable, asegurándole que si aún no me había presentado en su casa era por temor de molestarle. Después de varias frases de atención, me dijo que la entereza con que yo había hablado en casa del señor Duverny había producido mucha impresión y que estaba seguro de que si yo quería solicitarlo al inspector general, se establecería la lotería, de la cual sacaríamos gran partido. Así lo creo, le dije, pero aún sería mayor el partido que sacarían ellos, y sin embargo no se mueven. Aún no me han llamado y les toca a ellos estudiar la cuestión, pues yo no la tengo por mi principal negocio. Sin duda os dirán algo hoy. Sé que el señor de Boulogne ha hablado de vos al señor de Courteville. Bueno, pero os aseguro que yo no he intervenido en nada. Me invitó a comer y acepté gustoso, y en el momento en que íbamos a separarnos, me trajeron un billete de parte del señor de Bernis, en el cual el buen abate me decía que si me era posible ir al día siguiente a Versalles, me presentaría a la señora marquesa de Pompadour y que allí vería al señor de Boulogne. Enseñéle el billete al señor de Calzabigi, quien abría extraordinariamente los ojos al leerlo. Tenéis todo lo necesario, me dijo, para obligar a Duverny a que admita vuestra lotería, y vuestra fortuna está hecha, si no sois bastante rico para despreciarla. Nunca es uno demasiado bastante rico para despreciar una gran ventaja, sobre todo cuando se puede vanagloriar de no deberla al favoritismo. Esto es pensar juiciosamente, me dijo. En cuanto a nosotros, hace 2 años que hacemos todo lo posible para que vuestro proyecto sea adoptado y nunca recibimos más que necias objeciones que habéis pulverizado en un instante. Pero vuestro proyecto no puede diferir mucho del nuestro. Unámonos.
Mi hermano cargará con todo el peso del negocio y podréis disfrutar las ventajas de la dirección sin molestaros. No soy interesado y la dificultad no está en el reparto del beneficio, pero ¿no sois vos el autor del plan? Es de mi hermano. ¿Tendré el honor de verle? Sí, señor. Está enfermo exteriormente, pero tiene el espíritu robusto. Vamos a verle. Encontré a un hombre cubierto de una especie de lepra, pero esto no le impedía comer y escribir bien. Hablaba bien y vivía muy alegremente. Era el mayor de los 2 hermanos, gran matemático, hacendista e inteligente, doctor en historia, poeta y gran amigo de las mujeres. Su hermano tenía también mucha instrucción y talento, pero se le declaraba inferior. Me enseñó una porción de manuscritos donde había resuelto todos los problemas de su lotería. Muy dispuesto a asociarme con estos 2 hombres de mérito, cuyo concurso me era indispensable en tal circunstancia, bajé con el hermano menor, quien antes de comer me presentó a su señora. Con esta encontré a una vieja muy conocida en París bajo el nombre de la generala Lamothe, célebre por su antigua belleza y por sus reumas. Otra jamona llamada la baronesa Blanca, querida de M. de Vaux, otra a quien llamaban la presidenta, y otra, hermosa como el día, llamada Madame Rossetti, piamontesa, mujer de un violinista de la ópera y cortejada por el señor de Fontpertus, intendente de mesa. Durante la comida me lucí muy poco, pues el proyecto de la lotería absorbía todas mis facultades. Por la noche en casa de Silvia me encontraron distraído, preocupado, y lo estaba, a pesar del tierno sentimiento que me inspiraba la joven Valetti, sentimiento que aumentaba cada día. Al día siguiente, 2 horas antes del amanecer, partí para Versalles, donde el señor de Bernis me recibió alegremente, diciéndome que apostaba a que sin él nunca hubiera sospechado yo ser tan inteligente en finanzas. El señor de Boulogne me ha dicho que asombrasteis al señor Duverny, generalmente considerado como una de las mejores cabezas de Francia. Puedo asegurarnos que se establecerá la lotería, que os la deberán a vos y que debéis pensar en sacar de ella todo el partido posible. Tan pronto como el rey haya salido a cazar, encontraos en las pequeñas habitaciones y aprovecharé la primera ocasión oportuna para presentaros a la célebre marquesa. Después, no dejéis de ir al despacho de negocios extranjeros y os presentaréis de mi parte al señor abate de la Ville, oficial primero, que os recibirá. A las 12, Madame de Pompadour pasó a las pequeñas habitaciones con el príncipe de Soubise y mi protector me señaló a la grande dama. Esta se acercó a mí después de haberme hecho una buena reverencia y me dijo que la historia de mi evasión le había interesado mucho. «Supongo que ahora fijaréis aquí vuestra residencia», añadió la cortesana. «Esto sería el colmo de mis deseos, señora, pero necesito protección y sé que en este país no se concede sino al talento. Esto me desanima». «Pues yo creo, por el contrario, que podéis esperar mucho, pues tenéis buenos amigos. Aprovecharé gustosa la ocasión de seros útil». Como la hermosa marquesa se alejó enseguida, apenas tuve tiempo para balbucear la expresión de mi gratitud. Fui al despacho del abate de la Ville, que me recibió a las 1000 maravillas. Luego entré a comer en una hostería. De regreso a París, encontré en mi casa un billete del señor Duverny, suplicándome que fuese al día siguiente a la escuela militar.
La cita era para las 11 y a las 9 Calzabigi vino a saludarme y me entregó de parte de su hermano el cuadro aritmético de toda la lotería que yo podía exponer en el consejo. Era la demostración de lo que yo había indicado. La conclusión era que se ganaba un 20% en la lotería. La fortuna parecía empeñada en serme favorable, pues aquel cuadro llegaba como una bendición del cielo. Resuelto a seguir el dichoso plan y apoyado en las instrucciones de Calzabigi, me presenté en la escuela militar, donde se abrió la sesión inmediatamente después de mi llegada. La conferencia duró 3 horas. Después de mi exposición, que duró media hora escasa, el señor Courtiel resumió todo lo que yo había dicho. Luego se pasó 1 hora en objeciones que yo refutaba con facilidad. M. Duverny se levantó y dijo que, en último caso, eran dueños de suprimir la lotería si los resultados no eran satisfactorios. Esto me hizo comprender que mi partida estaba ganada. Los reunidos se retiraron después de haber firmado el acta que les presentó el señor Duverny. Este me apretó cariñosamente la mano al retirarme yo también. Calzabigi vino a verme al día siguiente y me trajo la agradable noticia de que la cuestión estaba resuelta y que últimamente esperaba la expedición del decreto. No descansé un momento hasta ver nuestro plan en vías de ejecución. Me propusieron 6 expendedurías y 4.000 francos de pensión, lo que acepté sin vacilar. El decreto se publicó 8 días después. Se nombró gerente a Calzabigi con 3.000 francos de sueldo por cada sorteo, una pensión anual de 4.000 francos como a mí y el gran despacho de la empresa en el Hotel de la Lotería, calle de Montmartre. De mis 6 despachos vendí inmediatamente 5, a razón de 2.000 francos cada uno, y establecí lujosamente el sexto en la calle de San Dionisio, poniendo a mi criado al frente del despacho. Se fijó el día del primer sorteo y se anunció que los billetes premiados se pagarían 8 días después del sorteo en el despacho general de la lotería. Yo puse un aviso diciendo que todos los billetes premiados que llevasen mi firma serían pagados en mi despacho 24 horas después del sorteo. Esto hizo que la mayor parte de los jugadores acudiesen a mi casa, lo cual aumentó considerablemente mis beneficios, pues yo tenía el 6% sobre la venta. Mi primera entrada fue de 40.000 francos. El ingreso general fue de 2 millones y las arcas reales ganaron 600.000 francos. El día después del sorteo comí con Calzabigi en casa del señor de Duverny y tuve el placer de oírle quejarse de haber ganado demasiado. En todas partes, en los salones como entre los bastidores de teatros, todo el mundo me daba dinero para que yo lo jugase como diera la gana y entregase los billetes. Aún nadie comprendía el juego. Esto me hizo tomar la costumbre de llevar encima billetes de todos los precios y cada noche me volvía a casa con los bolsillos llenos de oro. Mi lujo me daba entrada en todas partes y en todas partes tenía crédito abierto. Ahora que mis lectores saben ya el éxito de la lotería, retrocedamos un poco. Hacía un mes escaso que yo estaba en París de regreso, cuando mi hermano Francisco, el mismo con quien había salido de esta ciudad en 1752, llegó a ella procediendo de Dresde con Madame Silvestre. Había pasado 4 años en Dresde, constantemente consagrado a su arte, y había copiado todos los buenos cuadros de la famosa galería electoral. Volvimos a vernos con mutuo placer. Le ofrecí el crédito de mis grandes relaciones para facilitarle su recepción en la academia, pero él, como artista convencido de su mérito, me dio las gracias, diciendo que no quería más protección que su talento. Hizo un buen cuadro, lo expuso en el Louvre y fue admitido académico por unanimidad.
La academia compró el cuadro por 12.000 francos. Mi hermano adquirió gran fama y en 26 años ganó cerca de 1 millón. A pesar de esto, se arruinó en locos gastos, excesivo lujo y 2 malos casamientos.